sobre qué significan estos fondos de especulación, estos fondos de capital especulativo, Ujú. por qué se tienen la capacidad de meterse sobre, en este caso, una empresa estatal o donde el Estado tiene participación, bueno, y qué tiene, dónde está también el derecho soberano. Para hablar un poco sobre eso, ya está en línea, estamos en comunicación con Gabriel Merino, que es investigador, doctor en Ciencias Sociales y analista internacional. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Rodrigo y Elías te saludan. Rodrigo, Elías, un gusto estar hablando con ustedes. El gusto es nuestro, Gabriel, muchas gracias. Bueno, la idea es un poco tratar de entender, ¿no? ¿Qué rol cumplen internacionalmente, en este caso Burr for Capital, pero también el resto de los fondos buitre? Por ahí, digamos, cómo se meten en esta discusión a través de YPF. ¿Cómo podrías explicar esto? Bueno, los fondos buitres son fondos que por lo general compran o deudas, o juicios, o demandas a bajísimo precio, que tienen que ver con procesos de nacionalización en países periféricos, o con defaults, o lo que fuera, y litigan, ¿no? Pasan un proceso de litigio, sobre todo en tribunales estadounidenses, para obtener ganancias extraordinarias, ¿no? O sea, super ganancias, por eso son buitres, ¿no? Que comen de la carroña y obtienen ganancias extraordinarias. Claro. A ver, para que esto suceda así, es fundamental algunas cuestiones. Una, algo que fue propio del neoliberalismo de los 80 para acá, que es imponer, ya sea por golpes de Estado o después por gobiernos democráticos, un proceso de desnacionalización de los Estados-nación, donde los Estados-nación ceden soberanía, por ejemplo en contratos o lo que fuera, ceden soberanía a otros países, particularmente Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos o tribunales internacionales. Lo vemos mucho, ¿no? Con los juicios del CIAI también, un tribunal internacional que sistemáticamente falla en contra de la Argentina, sobre todo de lo que fue después la quiebra del 2001, la crisis con los contratos de las empresas de servicios públicos que habían dolarizado durante los 90 esos servicios públicos, bueno, y todo ese proceso. Entonces, ahí eso es clave. La otra cuestión clave es que hace años, y sobre todo post-crisis del 2008, fundamentalmente, Estados Unidos está en un proceso creciente de financiarización, es decir, de crecimiento exponencial del capital financiero, oxigenado con emisión de deuda estadounidense, emisión monetaria, políticas de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, para potenciar ese proceso de financiarización. Y ese sector financiero vive, digamos, cada vez más de forma parasitaria de la economía real, de absorber excedentes de la economía real, riqueza de la economía real, de la producción y del trabajo, y no solo de sus propios sectores de producción y trabajo, sino especialmente de los países periféricos. Esto incluso hasta tiene un concepto que ha desarrollado David Harvey, un geógrafo intelectual inglés y que trabajó mucho en los Estados Unidos y que estudió profundamente este proceso. David Harvey acuña el proceso de acumulación por desposesión. ¿Y cómo se liga esta cuestión de la financiarización más el control de los organismos internacionales para imponer crisis o políticas de ajuste, más este control ¿no? de los poderes judiciales de Estados Unidos o de los tribunales internacionales para imponer políticas de desposesión, justamente, claro, ¿no? Acumulación por desposesión, desposeer y a partir de eso acumular, en este caso arrebatar mediante artilugios legales, rompiendo cualquier decisión soberana, desconociendo el saqueo que hizo Repsol de YPF. De hecho se convirtió en apenas una aceitera, en una petrolera global gracias a YPF, y
¿no? La transferencia de riqueza de las grandes YPF hacia el resto del mundo y lo que fue el proceso de destrucción también de capacidades en esa de esa petrolera, ¿no? De vaciamiento, de caídas en la producción. Bueno, desconocen todo eso, no le importa, porque además no es ese el mecanismo. O sea, no es lo que obviamente le interesa, lo que le interesa es generar esos procesos de acumulación por disposición, y te hacen un fallo que dicen, bueno, una deuda que Woodford Capital compró, ¿no? Y un reclamo, te los judicializa, obtienen fallos favorables, y lo que compraron por cientos de millones de dólares, hoy, ¿no? Te están diciendo poner 16.000 millones de dólares y pasame el control de YPF, justamente cuando YPF protagoniza el desarrollo de Vaca Muerta, y aparte vale eso muchísimo más. Ese es el mecanismo. Por eso cada vez más, a su vez, partes del mundo están diciendo hay que correrse del dólar, hay que correrse de quedar sometidos a la legislación estadounidense, ¿no? Y hay que correrse de ese lugar, porque el buitrismo, digamos, es un elemento esencial de la propia economía norteamericana últimamente. Claro, ahí, digo, nosotros en los últimos años, digo, como recuerdo, tenemos con los fondos buitre y en relación a la reestructuración de la deuda externa, digo, que ahí aparecieron en escena. Ahora estaba pensando en otros fondos de capital especulativo, me acordaba hace poco, y no sé si tiene no es mediante el mismo mecanismo, pero que BlackRock toma los puertos del canal, o sea, se mete en la disputa geopolítica del canal de Panamá, ahora estos Woodford Capital YPF. Digo, estamos yendo hacia un mundo donde tiene cada vez más presencia y son actores de peso, ¿no? Geopolíticamente, digo. Y nosotros, y esa es la pregunta también, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir de alguna manera, disputar con estos fondos. Sí, esto último que decís es clave. A ver, Estados Unidos es una plutocracia, digamos, el gobierno de las grandes corporaciones, de los monopolios privados, del capital financiero. Eso lo dicen hasta autores liberales estadounidenses, no es ninguna novedad, y se ha agudizado ese perfil en los últimos años en detrimento del republicanismo liberal, o ese republicanismo quedó no, es un republicanismo neoliberal plutocrático, o sea, el gobierno de los ricos, con lo cual todo el entramado del poder está al servicio de la acumulación de esos monopolios, que utiliza obviamente el poder estatal para reforzar esos procesos de acumulación, y lo que se refuerza, insisto, son cada vez más procesos de acumulación por desposesión, o sea, que combina mecanismos de mercado con otros mecanismos, ¿no? En este caso, imposición de la justicia, embargos, presiones políticas, militares, bueno, eso es lo que vos describías con lo del canal de Panamá, aunque en ese caso es una empresa china, y ahí, como está China, es otra la negociación y es otra la plata que tienen que poner si quieren sacar a esa empresa china de ahí, digamos, porque justamente depende, esto que decías vos, del poder estatal y de los niveles de soberanía que vos realmente ejerces. De hecho, lo vimos con el tema de los fondos buitres. Al principio había una negociación dura de no reconocerle, porque aparte era una barbaridad, porque la enorme, inmensa mayoría de los acreedores habían aceptado la propuesta de reestructuración. Hubieron dos procesos. En cualquier deuda privada, en cualquier quiebra privada, con mucho menos con muchísimo menos aceptación por parte de los privados, con 70% de aceptación, ya esa reestructuración se da como por hecha, por finalizada, y ya los que quedaron afuera tienen que aceptar esa reestructuración. Argentina tenía más del 90% acordado, más del 90%, es una reestructuración completamente exitosa, y sin embargo la justicia estadounidense, el famoso juez Gries en ese momento y todo, le importó nada, pero después terminó cobrando, porque cuando cambió el gobierno y los fondos buitres pusieron un gobierno afín, le pagaron. Sí, Paul Singer, de hecho, fue parte de... financió la campaña de Macri, y después realmente le cobraron fortunas. Entonces hicieron ese negocio de fortuna, con lo cual
ese negocio, perdón, con ese negocio hicieron una fortuna total, saquearon al país, porque eso es deuda que después nosotros tenemos que pagar, que lo paga ¿no? El jubilado con menos jubilación, las escuelas sin infraestructura, los docentes, las rutas hechas pedazos, bueno, eso se paga, no es que es ficticio. Y por eso ahí te demuestra también esa otra cuestión, que eso convive o coexiste o también resulta mucho más efectivo cuando ponen gobiernos afines. Lamentablemente hoy hay un gobierno afín, lo que pasa que no puede no litigar, pero yo tengo bastante temor, digamos, de cuál pueda llegar a ser la negociación, porque me parece que esto es te tiro a matar para después negociarte pero matarte en la negociación también. Gabriel, y te pregunto, bueno. eso justamente, íbamos a eso, ¿no? ¿Qué posición ves del argentino? O sea, ¿qué estás esperando? ¿Qué podría llegar a pasar? A ver, en lo formal hacen las cuestiones que hay que hacer, ¿no? O sea, presentaron, ¿no? El pedido para que, bueno, esto sea tratado en una cámara y no acatar el fallo inmediatamente. Es lo que hoy salió, ¿no? Que había conseguido Argentina, que va a decidir ahora, en los próximos días se va a decidir cómo sigue el proceso hasta que se resuelva el tema, la cuestión de fondo. Pero bueno, yo lo que veo que más allá de las cuestiones formales, legales, por otro lado, los que están negociando van a negociar, porque si no pueden comerse un juicio enorme en un futuro, entonces tampoco son tontos, no pueden hacer cualquier mamarracho o entregar la soberanía de un país así como así, o entregar la riqueza nacional así como así, sería un escándalo. Aparte es muy complejo a nivel nacional, porque eso tendría que salir por una ley del Congreso con mayoría calificada, entonces es bastante complejo todo, pero yo temo eso, como la posición es tan débil de la Argentina, tan pro estadounidense, hasta límites no o sea, imposibles, un sometimiento paracolonial. Yo temo que no sé que pueda haber una negociación muy mala para Argentina, pero bueno, es un escenario. ¿Y qué puede llegar a ser una negociación mala, Gabriel? No, que por ejemplo, se reconozca una deuda inmensa de varios miles de millones de dólares, por ahí no tocar las acciones de YPF, pero te venden como, salvamos a YPF, pero le entregás miles de millones de dólares, ¿no? Mediante una emisión de bonos del Estado, o sea, te endeudás. Claro. Pero eso lo que temo. A ver, hay un escenario mucho peor que es efectivamente entregar YPF, pero yo creo que ese sería, no sé, catastrófico. Claro. No lo veo. Creo que hay una posibilidad intermedia, que es, bueno, Presca hace esta jugada, legitima la demanda, es un fallo insólito que incluso va en contra de lo que dice el propio gobierno de los Estados Unidos, la legislación federal estadounidense, cómo se debe tratar. Bueno, o sea, pasa por arriba mil cosas, pero entonces el gobierno dice, bueno, sí, yo solucioné esto o arreglé, entonces le doy a Burford Capital miles de millones de dólares por algo que valía nada, chirolas. Claro, totalmente. Gabriel, te hago otra, bueno, te corro un poco de este eje, pero bueno, para preguntarte puntualmente por los aranceles, bueno, la política arancelaria de Trump, dice que se conoció, bueno, a Brasil, por ejemplo, que le impone un 50%. Digo, ¿cómo ves esta movida estadounidense y qué impactos crees que pueda tener sobre el comercio internacional? A ver, bueno, Trump está tirando aranceles para todos lados, ¿no? O sea, a diestra y siniestra, es parte de su escalada en la guerra comercial que empezó en 2018 y en su primer mandato, y ahora está escalando. Lo vimos con Europa, lo vimos con Japón, Corea, bueno, Brasil, México, Chile, está tirando para todos lados. Obviamente China también, aunque China lo obligó a negociar y a retroceder, terminó sacándole más China que Trump, que Estados Unidos.
Pero bueno, primero, a ver, Estados Unidos se metió directamente en la carta que manda el propio Trump en la política interna estadounidense, brasileña, increíble. Sí. Así, yo te subo los aranceles y si no, si querés negociar, tenés que liberar a Bolsonaro. Aparte no se mete ni siquiera, es Lula, se mete con el Poder Judicial brasileño, que en su momento encarceló a Lula. Claro. Y sin pruebas, como después reconoció el propio Poder Judicial brasileño. Pero entonces es una barbaridad, porque están condenando por un golpe de Estado que está profundamente comprometido Bolsonaro. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la mano también de Eduardo Bolsonaro, el hijo que está en Miami, y digamos, rosqueando, digamos, a favor del padre, en ese núcleo neoconservador que tiene mucha influencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es una locura porque, nada, eso, se está metiendo en la política interna de un país y utiliza los aranceles para meterse en eso. Después creo que de fondo obviamente está el problema de la política más autonomista de Brasil, y como Brasil, bueno, fue la cumbre de los BRICS, no sé, acordó un corredor bioceánico, transoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, no para salir por Puerto de Chancay en Perú con claro. Financiamiento chino. Está diciendo Lula, hay que hacer una moneda junto con los BRICS, una moneda comercial global. Dilma Rousseff preside el Banco de Desarrollo de los BRICS. Bueno, eso es creo que es el trasfondo fundamental. Después uno ve que, es decir, esto puede golpear, este 50% de aranceles a Brasil puede golpear la industria brasileña, la producción brasileña, pero no es lo mismo que antes, porque hace 20 años Brasil exportó un cuarto más o menos de las exportaciones brasileñas era a los Estados Unidos, y hoy es la mitad, es un 12%, o sea, hoy el impacto es mucho menor y el gran socio comercial de Brasil es China. Pero bueno, yo veo, obviamente, esta escalada en la guerra comercial es un síntoma del declive de Estados Unidos. Creo que tiene varios objetivos. Tratar de recuperar algo de la industria que perdió Estados Unidos. Hoy la industria china es más que el doble que el poderío industrial de Estados Unidos. Y en términos reales es más la diferencia todavía. Entonces trata Trump, digamos, tener una política con eso. Trata justamente con esto de los aranceles producir negociaciones bilaterales donde Estados Unidos es el fuerte y la otra parte es el débil, y conseguirle cosas. De hecho, con Brasil tiene superávit comercial Estados Unidos. Claro. O sea que no tiene ni sentido. Ahí el argumento se cae, sí. Claro, o sea, hasta tiene superávit por varios miles de millones de dólares en los últimos años, si uno cuenta los últimos años, decenas de miles de millones de dólares. Entonces, tiene superávit. Pero bueno, es para producir negociaciones donde la otra parte es débil y sacarle más cosas. También tiene un problema muy grande de deuda, y con los aranceles Estados Unidos lo que busca es recaudar impuestos para bajar impuestos a las corporaciones y aumentar el presupuesto militar y que no se le dispara tanto la deuda. Es un mecanismo recaudador importante, que igual lo paga en parte el propio estadounidense cuando compra un producto que sale más caro, obviamente, como ahora pasó con el café, por todo el tema, porque Brasil exporta café a Estados Unidos y, bueno, subió el café. Y busca también Estados Unidos en parte devaluar la moneda, aunque no tanto, porque eso se arriesga que eso agudice ciertas tendencias o ideas a favor de la desdolarización, pero bueno, busca eso. Es una reacción al declive, digamos, de Estados Unidos, que intenta esas fracciones que expresa Trump, esa fracción nacionalista, americanista, junto con los neoconservadores. Si va a ser, le va a dar resultado, y no sé, la verdad que el primer gobierno no le dio mucho resultado, intentan paliar ese cambio de correlación de fuerzas a nivel mundial en detrimento de los Estados Unidos. Ya no es el hegemón, aunque es un polo con mucho poder, y bueno, intenta hacerlo. ¿Logró reindustrializar? No logró, pero uno puede ver, sí, aumentó mucho la recaudación de plata por parte del gobierno por los aranceles. Bueno, está bien, ¿cuál es el costo de eso? Y le va a aumentar los precios internos. Entonces hay que ver, digamos, en la finita. ¿Esto qué hace con Brasil? Y no sé si le sirve, porque por un lado potencia a los sectores nacionalistas, potencia a Lula,
enoja el propio Poder Judicial de Brasil, el establishment brasileño se enojó con esto, entonces no sé si le sale bien. Por otro lado, encima que tiene superávit, vos haces esto a Brasil, encima que Estados Unidos tiene superávit, no le llevas a un aumento de arancel. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y bueno, a Estados Unidos, después la influencia sobre Brasil y el continente va a ser menor, o sea, porque es puro palo sin zanahoria, digamos. Si no hay zanahoria, la dominación es frágil. Entonces, bueno, digo, yo lo veo difícil que esto, no sé, le traiga resultados positivos, o sea, pero bueno, hay una discusión a ver ahí. Yo lo veo difícil que eso redunde en frenar esta tendencia al declive relativo de los Estados Unidos. Bien. Creo que lo termina a veces hasta profundizando. Gabriel, bueno, muchas gracias por este rato, por esclarecernos un poco este mundo que está tan revuelto y tan cambiante, ¿no? en los últimos tiempos, y seguramente eso haga que también volvamos a consultarte y a estar en contacto. Te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo. Gabriel Merino hablaba con nosotros, investigador, doctor en Ciencias Sociales y analista internacional. Bueno, cambiando, vamos a escuchar algo de música, ya estamos promediando.